Continuamos con los métodos de evaluación de proyectos, los cuales se clasifican en dos tipos: métodos no financieros y métodos financieros. Los métodos no financieros se basan estrictamente en la contabilidad, esencialmente en cifras históricas. No toman en cuenta la cronología de los flujos de efectivo y no consideran el valor del dinero en el tiempo. En sesiones anteriores a este tutorial, hemos abordado el índice de rentabilidad, el índice de rentabilidad anual promedio, y ahora nos corresponde el periodo de recuperación. Nos vamos a la hoja para práctica de aprendizaje de métodos de evaluación de proyectos en Excel. Continuamos con la construcción de nuestro modelo para evaluar proyectos, en el cual hemos visto previamente el índice de rentabilidad, presentando la definición, la fórmula, el perfil que sirve de base para todos los métodos, la fórmula aplicada, análisis e interpretación, criterios de aceptación o rechazo. Con la misma estructura hemos desarrollado el índice de rentabilidad anual promedio. Ahora corresponde el turno al periodo de recuperación. El periodo de recuperación, denominado payback, es el tiempo necesario para que la acumulación de los flujos de efectivo futuros recuperen la inversión inicial incremental. La fórmula para flujos constantes supone que Fe sub 1 es igual a Fe sub 2 igual a Fe sub n menos 1 igual a Fe sub n igual Fe, una anualidad. Los flujos representan una anualidad. El periodo de recuperación para flujos constantes es igual a la inversión inicial incremental, valor absoluto, entre la anualidad Fe. Fórmula para flujos variables. El periodo de recuperación es la acumulación de flujos de efectivo futuros, hasta que estos igualen la inversión inicial incremental en valores absolutos. Agregaremos los periodos 0 hasta 10 en color rojo y centrado en la celda. Copiamos el formato del perfil de inversión y enlazamos con los datos del perfil del índice de rentabilidad. A continuación se acumulan los flujos de efectivo. Acá colocamos la inversión inicial más el flujo de efectivo del año 1. Arrastramos, buscamos formato condicional, es menor que 0, aceptar, nos situamos en la celda, en este caso B66, buscamos la función
condicional. Sí. Aceptar. Prueba lógica. Sí. La inversión inicial incremental es mayor que 0 si es verdadero, colocará el periodo que hemos colocado arriba de la representación de menos fe sub 0. Y si es falso, 0. Observe que estamos utilizando 4 decimales. Ahora nos situamos en la siguiente casilla. En mi caso, C66. Abajo del acumulado del siguiente periodo colocaremos otra función condicional sí. Agregamos la prueba lógica. Colocamos y, abrimos paréntesis y verificamos si el flujo acumulado del periodo anterior es menor que 0. Punto y coma. Y si los flujos acumulados en el periodo actual son mayores que 0. Si el valor fuese verdadero, colocaríamos el periodo anterior 0, casilla B61 en este caso, y sumamos el valor absoluto del flujo acumulado en el momento 0 dividido entre, abrimos paréntesis, los flujos acumulados en el momento actual menos los flujos acumulados del periodo anterior. No te olvides agregar doble paréntesis al final. Si el valor es falso, colocas 0. Arrastramos. El periodo de recuperación es, colocamos sumatoria, centramos. $1.34 años. Función entero. Aceptar. Y agregamos un año. Ahora colocamos más 1.34 menos 1 entre paréntesis
Esta fracción la multiplico por 12 meses. De nuevo, utilizaré la función entero. Puedo hacer control C, control V y tenemos 4 meses. Continúo. Ahora es más 4.08 menos 4, esto entre paréntesis, y esto lo multiplico por 30 días. Siempre aplico la función entero, control C, control V, 2 días. Análisis e interpretación. La inversión se recupera en un año, 4 meses y 2 días. Este texto lo agregaremos automáticamente con la función concatenar. Argumentos de función. Texto 1. Entre comillas, la inversión se recupera en texto, paréntesis. Enlazamos con la celda de un año, punto y coma, comillas, espacio, numeral, cierro paréntesis. Al lado derecho puedo ir leyendo cómo irá apareciendo. Texto 3, entre comillas, dejando un espacio, años. Texto 4, texto, paréntesis, enlazamos con la celda de meses, punto y coma, comillas, espacio, numeral, comillas, cerramos paréntesis. Texto número 5, entre comillas, dejando un espacio, meses. Texto número 6, texto, enlazamos con la casilla de los días, punto y coma, espacio, numeral, comillas y cerramos paréntesis. Y por último, el texto 7, entre comillas, dejando espacio, días. Aceptar. Y listo. Criterios de aceptación o rechazo. Todo proyecto cuya inversión no se recupera dentro de sus años de vida útil debe ser rechazado. Cuando se comparan varios proyectos, debe seleccionarse el que tenga el menor periodo de recuperación. Según este criterio, las mejores inversiones son las que tienen un plazo de recuperación más corto. El payback prefiere las inversiones más líquidas en lugar de las más rentables. En otras palabras, aquellas inversiones que implican el menor tiempo de amortización de la inversión inicial. Desventajas del payback. No considera los flujos netos de efectivo posteriores al plazo de recuperación. No considera la diferencia en los vencimientos de los flujos netos de efectivo obtenidos
antes de alcanzar el plazo de recuperación. Implica una decisión arbitraria, la fecha límite para recuperar la inversión. Si los periodos de recuperación son demasiado cortos, se pueden llegar a rechazar proyectos con elevada rentabilidad y viceversa. El payback no considera el valor del dinero en el tiempo. Esto se resuelve descontando los flujos que implican y encontrando el payback descontado. Quédate en casa.